Hola, bendiciones. Shalom, shalom. Que el Señor le bendiga grandemente. Acá el pastor Laimir. Lamentablemente ayer, durante la reunión, tuvimos un inconveniente técnico en el lugar que vivo. La mayoría, precisamente la comuna donde vivo, un corte de luz masivo, y justo en medio del comentario de la paracha. Entonces, no pude completar precisamente la información que de alguna manera quería comentar o quería compartir con ustedes. Por eso voy a hacerlo de nuevo en esta ocasión, a través de esta forma, y bueno, puedas tú darte el tiempo de poder nuevamente escuchar el mensaje y así también poder reflexionar en virtud de lo que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, recordar precisamente que la paracha que terminamos fue la paracha número 19, Terumá, que se traduce de alguna manera como ofrenda o elevar, ofrenda alzada, mejor dicho. Estamos en el libro de Shemot, Éxodo, y esta paracha se encuentra entre los capítulos 25 y 27, precisamente del libro mencionado. La paracha inicia de la siguiente manera, precisamente dice: y habló el Eterno a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel que tomen para mí un donativo, una ofrenda, y aquí está la palabra terumá, de todo hombre que ofrezca, y que lo ofrezca de corazón, dice. Tomarán la ofrenda, el donativo, la terumá, para mí. Aquí precisamente tenemos cosas bastante eh, especiales. Esta paracha, como comentaba, rompe un poco con la línea que se viene trayendo. Venimos como viendo un poco un resumen histórico de Israel, desde Bereshit hasta su llegada a Egipto, su esclavitud en Egipto, la salida de Egipto. Entonces, hemos estado acostumbrados en este momento a un relato que tiene que ver más con acontecimiento histórico, un proceso precisamente del pueblo, pero ahora en este momento esta paracha rompe un poco ese esquema y se enfoca exclusivamente hacia una orden que el Eterno le está dando a Israel respecto de construir un santuario, un mikdash, un santuario en el cual Él precisamente está prometiendo que morará en medio de Israel. El pueblo de Israel precisamente a través de ello es llamado a contribuir o a entregar una ofrenda, un aporte, y a la vez la escritura nos menciona 15 materiales, que dentro de ellos está el oro, la plata, el cobre, lana teñida de color azul, color púrpura, rojo, lino, pelo de cabra, pieles de animales, madera, aceite de oliva, especias y piedras preciosas, por las cuales precisamente el Eterno le dice a Moshe, a través de ellas, le dice: harán para mí un santuario y yo moraré, o yo voy a morar entre ellos. El Targum de Onkelos, que es una interpretación precisamente de la Torá o del Pentateuco, de acuerdo a como tú lo conoces, de los primeros 5 libros de la Biblia, a eso nos estamos refiriendo. El Targum que trata de traer una interpretación bajo una idea, bajo una exégesis, por decir así, lo dice de la siguiente manera, el verso 8 del capítulo 25, ahí estamos. Harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos, dice. O, entre paréntesis, entrega la idea de descansaré mi Shekinah entre ellos. Bien sabemos que la palabra Shekinah es una palabra que no se encuentra en forma textual en la Biblia, pero trata de dar la idea respecto de un nivel de presencia del Altísimo, del Creador, que es con la cual la mayoría de nosotros entendemos, nos relacionamos. Eh, en nuestro lenguaje español es como lo mismo decir la presencia del Eterno. Hay diferentes niveles, y eso es una de las cosas que nosotros debemos entender, que la presencia del Eterno tiene diferentes niveles de manifestación. Y creo yo que la que aquí precisamente el libro de Shemot, el libro de Éxodo, está de alguna manera indicando, sería la presencia más importante de la cual Israel en ese momento sería testigo, ¿ya? Pero para que esa presencia se manifieste, ellos tienen que precisamente acatar las instrucciones que se le están dando al pie de la letra. Es así precisamente que Moshe, precisamente en el monte Sinaí, recibe estas instrucciones detalladas de cómo él debería construir precisamente esta morada del Eterno.
de manera que ésta pueda ser fácilmente inclusive desarmada y armada durante toda la travesía que Israel tendrá en el desierto. Y de alguna manera también recibe el detalle o el plano, por decir así, no solo el plano, no solo el diagrama, sino también el cómo esta debe ser construida o con qué debe ser construida, la forma en que esta va a ser construida. Entonces comienza hablándole del santuario interno, en el cual esta está confeccionada de diferentes tipos de cortinas bordadas de una manera artística. En ese cuarto se guardará precisamente el arca, la cual hasta ese momento contendrá precisamente las tablas del testimonio. Más adelante, a este mueble, por decir así, a este cofre de alguna manera, porque en grandes aspectos eso es lo que más o menos representa, se incluirá precisamente una porción del maná y la vara de Aarón. Aquí como entre paréntesis, cada uno de estos elementos inclusive representa, he escuchado comentarios de los rabinos, precisamente cada uno de estos elementos representa inclusive las tablas, la vara, el maná representa episodios negativos de Israel. O sea, representan los fracasos de Israel. Las tablas representan la desobediencia de Israel. El maná representa precisamente los comentarios negativos de Israel, la falta de fe en relación precisamente al sustento de Hashem. Y la vara de Aarón también representa los comentarios negativos, pero hacia la línea del sacerdocio, el liderazgo, el fracaso del sacerdocio y el liderazgo dentro de Israel. Cada uno de estos elementos interesantes que están precisamente en el mueble más sagrado de lo que vendría o de lo que viene a representar ahora nuestra fe. Precisamente esta arca tendrá una tapa en la cual se colocarán unos querubines, unos ángeles de alguna manera, tallados en oro puro. Este mueble, por decir así, es muy interesante porque este pasará a ser el trono del Eterno, el trono de Hashem, donde esta Shejinah, esta presencia que precisamente el Eterno promete, se manifestará en medio del pueblo. Es ahí donde se manifiesta la presencia del Eterno. Si seguimos hacia afuera, desde lo más interior, desde lo más interno hacia el exterior, precisamente después nos encontramos con lo que conocemos como el lugar santo. Estábamos hablando de un lugar más santísimo, un lugar santo, en el cual en este lugar habrán dos muebles, por decir así, o dos elementos muy importantes que uno tiene que ver precisamente con, o sea, tres muebles, mejor dicho. Uno tiene que ver, no son muebles en sí, pero tres elementos importantes. Uno tiene que ver con la menorá, o sea, el candelabro de 7 brazos o de 7 velas, que inclusive hay indicaciones para ello, bastante importantes. La mesa en la cual son colocados los panes, o el pan del rostro, de alguna manera, que también se le conoce. Aquí, en esta parte precisamente, que es el verso 30 del capítulo 25, aunque lo detalla así, dice que ustedes colocarán el pan de la mesa delante de mí en todo momento, ¿ya? Precisamente cuando se refiere al delante de mí, la traducción está hecha en virtud de la palabra panim, que tiene que ver el rostro, o sea, delante de su rostro. Los panes serán colocados delante de su rostro. Esa es la idea que nos está entregando precisamente la Torá. Además, precisamente este lugar estará cubierto también en grandes rasgos, todo el santuario, el Mikdash, tendrá 48 plantas de madera, que estas estarán paradas, cada una de las cuales precisamente estaba recubierta de oro y sostenida por un par de bloques de plata. El techo estaba formado precisamente por capas o coberturas de tapas de lana, lino multicolores, una cobertura hecha de pelo de cabra, otra cobertura de pieles de carnero, y también aquí sale la palabra tajash, eso, que es hay interpretaciones como de una piel morada, inclusive se cree que puede haber sido piel de tejón, pero no hay una seguridad, no hay un concepto así asertivo respecto a decir esto era, ¿ya? Y en el frente precisamente de este santuario había una cortina bordada sostenida por 5 postes. Además había una serie de cortinas de lino soportadas por 60 postes de madera,
con ganchos de plata que rodeaban el santuario. Esto vendría a ser como el cerco, de alguna manera. El altar, precisamente de cobre, ya en su exterior, que se encontraba precisamente en su frente. Las cortinas estaban reforzadas por estas estacas. Y todo ello, bueno, además, otra serie de detalles, que estoy mencionando a grandes rasgos, que irían formando precisamente lo que conoceríamos como la casa de Dios, o la casa del Eterno, ¿ya? Una cosa que comenté es que precisamente el día viernes, más o menos al mediodía, con mi esposa íbamos saliendo y justo se encontraba nuestro vecino, el que está a la par de nuestra casa, y mi esposa le hace un comentario respecto de algo, de una situación precisamente aquí del sector, a lo cual después de toda esa conversación el vecino le comenta que él se va a mudar, se va a trasladar a otra vivienda, lo que nos sorprendió después como con mi esposa precisamente íbamos comentando porque siempre pasa que cada vez que uno se va hacia un lugar o va a llegar alguien a vivir donde tú estás, donde tú moras, un vecino, siempre queda la inquietud, está la inquietud en tu corazón de quién va a llegar a vivir a ese lugar. Porque obviamente todas las personas que están a nuestro alrededor van a afectar de alguna u otra manera nuestro vivir, nuestra paz o nuestra tranquilidad. Todos anhelamos precisamente que el lugar donde nosotros moramos, donde descansamos, donde pasamos gran parte de nuestras vidas en familia, podamos tener una armonía en relación precisamente de aquellos con los cuales nosotros vivimos, convivimos. Es una, dentro de la cultura precisamente y dentro de un tema económico, en Sudamérica bien sabemos que los barrios, sobre todo ciertas casas, son construidas muy cerca una de la otra. Donde yo vivo actualmente, que yo también, precisamente yo no soy dueño, arriendo años aquí. Mi casa colinda o es par precisamente de otra. Son casas que le llamamos aquí pareadas. Entonces, a veces los ruidos de una afectan a la otra. Por eso es tan importante a veces también quién vas a tener al lado, porque lamentablemente tenemos vecinos que viven dentro de mi mismo sector, otras casas más allá, que tienen malas costumbres en el contexto de la música, escuchan música no solo para ellos, sino como que hacen que todo el mundo escuche la música y eso obviamente te genera momentos que no son gratos, sobre todo en el contexto de nuestra fe, porque nosotros guardamos un nivel de santidad, guardamos un nivel de música que escuchamos, entonces cuando a ti te obligan de alguna manera, de forma indirecta, a escuchar algo que no te agrada, eso quebra, es una violación un poco de tu intimidad, de tu espacio, de manera casi indirecta. Entonces, obviamente eso es algo que nos inquietó, porque ya al menos al vecino lo conocemos de los años. Nosotros llegamos aquí y él ya estaba. Ahora la pregunta es, cuando eso suceda, cuando él se va, si es que él realmente se va, ¿quién va a llegar? Y obviamente en eso, bueno, confiamos en el santo bendito que él tenga todo bajo control. Pero de aquí quiero sacar la siguiente idea, porque precisamente en esta paracha nos encontramos con una circunstancia del relato bíblico que la verdad es un poco extraña. ¿Por qué? Porque literalmente el santo bendito le está diciendo a Moshe y a Israel, le está diciendo que él se va a venir a vivir con ellos. O sea, él va a pasar a ser, de alguna manera, llamémoslo así, un vecino de Israel. Lo cual, la verdad es extraño, porque el creador de todo, el rey de todo, el señor de todo, va a ser ahora mi vecino. Él va a vivir donde yo vivo. Esa es un poco la idea de lo que el texto también nos quiere transmitir. Obviamente hoy día todo lo miramos en contexto del relato, de lo que pudo haber sido y todo, pero si eso sucediera ahora, en nuestro tiempo, si eso sucediera ahora contigo, donde nosotros estamos como Israel, ¿cómo reaccionaríamos? Obviamente con conocimiento, con verdad, con honestidad, nosotros pensamos que eso puede ser bueno para nosotros, será algo, no quiero decir malo, pero sería complicado por causa de que a lo mejor no tenemos la cultura, no tenemos el entrenamiento, la santidad suficiente para que el creador de todo viva al lado mío. Son cosas que obviamente cada uno en su forma personal deberá
ir respondiendo, pero la idea es que también nosotros tengamos un poco de, o tratamos de pensar en esa idea, cómo sería para nosotros eso. Y a ello, además, agregar que la parashá, o sea, el relato comienza, no comienza diciendo me voy a ir a vivir con ustedes, sino comienza diciendo aparten una ofrenda para mí. O sea, además Israel se tiene que hacer cargo de la parte económica, de los materiales y de la ejecución precisamente de esta vivienda que tiene características especiales y que tiene precisamente exigencias especiales, de las cuales no hay, no hay especulación, y eso es algo que es bastante bueno considerar. Dentro de la instrucción que el Eterno da, no existe especulación o no existe improvisación, sino que toda ella tiene que ser exacta, conforme a lo que se te ha sido mostrado, dice el relato a Moshe. Entonces esto también eleva hacia nosotros una mirada distinta en relación, en el contexto de la relación que debemos tener con el Eterno. Y esto a veces pasa mucho en nuestra forma de vivir. A veces nosotros tenemos una relación con el Eterno muy basada en lo especulativo o en la improvisación. Y debiéramos nosotros, desde ya, en algunos aspectos de nuestras vidas, entender que hay cosas que yo no puedo especular ni improvisar en relación al Eterno. Hay mandamientos que me dicen qué es lo que yo debo hacer. Mi preocupación es averiguar qué es lo que el Eterno dice al respecto de ciertas cosas, para yo alcanzar un nivel de santidad adecuado dentro precisamente de los parámetros divinos, para que así mi vida sea digna delante del Eterno. Ahora igual quiero hacer un pequeño, precisamente, quizá un paréntesis en todo esto. La idea es ampliar un poco la visión, sobre todo en un contexto especulativo del Sod, una mirada que está de la línea quizá del oculto, mirar un poquito más allá de simplemente el relato literal del texto. Entonces, bien sabemos nosotros que tenemos una forma de estudiar la escritura, una manera en la cual precisamente podemos introducirnos a ella, y eso está dentro de lo que hemos aprendido de los sabios de Israel, que se conoce como el Pardés, que son 4 niveles de estudio de la escritura. El último nivel se le conoce como Sod, que tiene que ver con lo oculto, lo que de alguna manera no está en forma obvia expresado en la escritura, pero hay que hacer algunos ejercicios, herramientas para tratar de encontrar de alguna manera quizás alguna especulación, alguna idea que se me quiera transmitir ahí. Dentro de ese contexto, quiero leerle lo siguiente. Dice el verso 9 del capítulo 25. Dice así: según todo lo que te muestro, la forma del tabernáculo, o Mishkan, aquí está la palabra Mishkan, morada, y la forma de todas sus vasijas, así las harás. O sea, el Eterno le está diciendo a Moshe, de acuerdo a todo lo que te voy a mostrar, así tú vas a hacerlo. Aunque los dice así, de acuerdo a todo lo que te estoy mostrando, la forma del Mishkan y la forma de todos sus vasos, así deberás hacerlo. Más adelante, en el verso 40 del mismo capítulo 25, dice así: mira y hazlas, de acuerdo con la forma que se te muestra en la montaña. Aunque lo traduce así, dice: observa cuidadosamente y hazlo como el patrón que se te será mostrado en la montaña. O sea, los 2 versos nos confirman que precisamente todos los elementos materiales, todo lo que tiene que ver precisamente con la construcción del Mishkan, nada fue improvisado. Es más, la ofrenda tampoco es improvisada. La ofrenda no es en el sentido, la ofrenda que entrega el pueblo no es algo así a lo que yo quiera o lo que nace de mi corazón, así como ya yo quiero dar esto. No, la ofrenda estaba dirigida en relación precisamente a lo que se necesita para la construcción de este santuario. Entonces, aquí hay poco margen al error y poco margen a la improvisación. Entonces, vemos que lo que se materializa en nuestro mundo material, literal por decir así,
es una idea que está dada previamente en un contexto espiritual o celestial, para tratar de ir haciendo un poco la diferencia. La pregunta que la idea es que podamos ir haciendo reflexión. En el contexto bíblico del relato, en toda la escritura, ¿cuántos mikdash, cuántos santuarios, cuántos templos, cuántos precisamente lugares o casas del Eterno nos relata la escritura? Yo haciendo un breve resumen a grandes rasgos, en contexto obvio, por decir así, nos encontramos con tres casas que son las que precisamente vendrían siendo estos santuarios. La primera es la que indica el relato, que es el tabernáculo, ya el Mishkan. Esta tienda, que es una tienda, no quiero decir improvisada, es una tienda, no es improvisada, es una tienda, eh, ¿cómo se dice? Que es fácil de mover, no recuerdo la palabra exacta para ello, pero que se arma y se desarma con facilidad para ser trasladada. No es un lugar fijo. Si hay una promesa, precisamente si hay una revelación, y eso se manifestará a futuro, en que el Eterno levantará su casa en el lugar que Él ha indicado. Ese lugar precisamente está manifestado, indicado previamente. David lo encuentra, compra el terreno, y es ahí donde comienza el proceso de la construcción de lo que posteriormente conoceremos como el templo del Eterno. Templo que es construido por Salomón, que posteriormente es destruido. A ese se le conoce como el primer templo, y después el segundo templo con la restauración de Jerusalén desde la mano precisamente de perdón, hasta ahora de la mañana como que estoy un poco olvidadizo con ciertas cosas, precisamente de Nehemías y de Edras, ¿ya? Uno de los grandes líderes mencionados en la escritura respecto de todo este proceso de reconstrucción de Israel, o mejor dicho, de Jerusalén, ¿ya? Ahora a ese segundo templo se le atribuye el nombre de Zorobabel, porque precisamente este personaje es uno de los que realizó las mayores contribuciones económicas para la reconstrucción de ello. Pero bien sabemos, y la arqueología, la historia nos comenta, nos dice que este templo fue terminado o fue ampliado, sobre todo en su estructura, en sus dimensiones, por Herodes el Grande, ¿ya? Periodo en el cual precisamente también tenemos los evangelios, nuestro Mesías manifestado en este periodo, en el periodo del segundo templo, ¿ya? Ya con las ampliaciones del templo en relación al primero. La arquitectura ya había variado, por decir así. El verso 40 igual nos da a entender algo que debemos nosotros meditar, porque dice, el Eterno le dice a Moshe que él deberá construir precisamente este santuario conforme al patrón o al diseño que se le ha sido mostrado. Uno puede decir el diseño, patrón, o inclusive esto puede ser conforme ya al templo o al Mizdash, al santuario que ya viste, ¿ya? En esto hay varias apreciaciones. Quiero recordarles precisamente que la escritura, la Biblia, ya la Torá, inicia con la palabra Bereshit, ya que se ha sido traducido como en el principio, en el comienzo. Esas han sido las mayores traducciones que ha recibido precisamente la mayoría de los textos bíblicos, así inician. La palabra en sí, en el sentido de inicio, comienzo, cabeza, por decir así, es Reshit, la que ahí está. Inserta la bet al inicio de la palabra, porque está en un contexto indicativo respecto de en sentido de indicar tiempo, lugar. Está haciendo precisamente, está dándole la intención en el sentido de en el principio, o en el comienzo, o en el o en esta cabeza, en el sentido de inicio de todas las cosas. Eso es lo que le genera la letra B precisamente al texto. Nos indica un contexto un poco de relación de espacio-tiempo, por decirlo así. En este texto, o más bien dicho, en esta parashá, precisamente en el verso 8 hay algo bastante interesante, porque desde el texto hebreo
Desde el texto español, más o menos la interpretación general es así: ellos me harán un santuario para habitar entre ellos. Aquí el texto está indicando cuál es el objetivo precisamente del Eterno, que es habitar entre ellos, o sea, entre Israel. Acá el habitar entre ellos se lee así: Bechajanti Betoham. Bechajanti Betoham. Y aquí vemos precisamente la bet insertada en el mismo contexto para indicar dónde va a habitar Hashem. ¿Dónde va a habitar Hashem? Entre ellos. Aquí está precisamente la bet insertada a la palabra Toham, que es la que indica en el sentido de ellos. Lo que está aquí agregándose es entre ellos o con ellos, alguna forma también de traducir. Bien, algunos de ustedes conocen y saben que las letras del alfabeto hebreo tienen diferentes formas de interpretación, y también en contexto del SOB especulativo hay una forma interpretativa que se le conoce como pictográfico, que en el fondo es una idea primitiva, por decir así, de lo que la letra quiere interpretar. Cada una de las letras tiene una interpretación primitiva, por decir así, una idea. Una letra puede dar una idea respecto de algo. La Bet, en esto se le ha conocido como que esta representa o quiere entregar la idea de una tienda, de una casa, una morada, una habitación. Entonces, dentro de esa idea, precisamente, muchos han preguntado por qué razón el texto sagrado, por qué la Torá, por qué la Biblia, no inicia con la primera letra del alfabeto hebreo. Bien sabemos que la primera letra del alfabeto hebreo no es la Bet, sino que es la Aleph, que inclusive esta tiene el valor numérico de 1, y después de esta, la segunda letra del alfabeto hebreo es la Bet, que tiene valor numérico 2. Entonces muchos han preguntado por qué razón la Torá no inició con la letra Aleph, que es la que representa precisamente en esta representación pictográfica, representa la autoridad, como el jefe de familia. Y en un contexto espiritual, obviamente, es la que nos orienta, la que nos lleva hacia el Creador, hacia el Eterno, ¿ya? Cuando hablamos de Aleph en un sentido espiritual, obviamente estamos hablando como de Dios, Hashem. Los sabios dicen que la Aleph representa a Hashem, representa al Eterno. Y además dicen que la Bet representa a Mashiach. Entonces, el texto sagrado inicia con la revelación de Mashiach. Y ahí vemos la intencionalidad del texto. Acá hay algo que es muy importante entender. La Escritura no tiene la intención de revelar al Eterno. Esto puede sonar contradictorio para ustedes, pero quiero que traten de abrir un poco su mente a ello. La intención de la Torá no es, de alguna manera, avalar, confirmar o dejar dejar sin duda la existencia del creador de todo, o un Dios poderoso. Dios no está preocupado de eso. El Eterno no está preocupado de afirmar sobre nuestras vidas que Él existe. Si bien en los pasajes bíblicos hay relatos en el sentido que hablan precisamente de su existencia y todo eso, pero Él no está preocupado de eso. Él no necesita que nadie lo defienda. Él no necesita nada de nosotros. Eso es algo que nosotros debemos saber. Hashem, el creador de todo, no necesita nada de ti ni de mí. Él no necesita además que tú lo defiendas o que defiendas su existencia, porque él se defiende por sí solo. La finalidad de la Escritura es que tú te encuentres con Él. La finalidad de la Escritura es que nosotros nos encontremos con Él, que en la Escritura, que a través de la Escritura nosotros podamos acercarnos a Él.
Y aquí precisamente esto se une al sentido de lo que nuestro Mesías inclusive nos dio a entender. La Escritura es el camino, la Escritura es la verdad y la Escritura es la vida. ¿Para qué? Para llegar a Hashem. No para confirmar su existencia. La Escritura no está dada para confirmar la existencia del Creador. Él existe antes de que todas cosas fueran creadas. Él no necesita de que nosotros confirmemos su existencia, no. Él lo que busca es que yo me encuentre con Él. Por eso la Escritura comienza con la Bet, que es precisamente la revelación del Mesías. Y en este texto es interesante porque también, sobre todo en el concepto de habitar con ellos, resalta nuevamente la Bet, porque es aquí también una imagen mesiánica. Y esta imagen mesiánica la podemos ver inclusive respaldada en ciertos textos. Acuérdense que el libro de Juan comienza de la siguiente manera. El libro de Juan, el capítulo 1, está unido al relato de Génesis, capítulo 1, Bereshit, capítulo 1. Porque el relato de Juan dice así: en el principio, o sea, en el comienzo, en el Bereshit, existía la palabra estaba con el Todopoderoso, y Él, que es la palabra, era el poderoso, ¿ya? Entonces aquí vemos precisamente esta idea como dicen los sabios, que toda la creación, todo el mundo, todo lo que nosotros conocemos en este contexto de los niveles de la existencia de los mundos, todas ellas fueron creadas por el poder de la palabra del Santo Bendito. Y ahí precisamente ellos saben, y muchos de ellos confirman, que ese poder creativo es el Mashiach. Ese poder creativo del Todopoderoso es precisamente la manifestación del Mesías. Él precisamente es ese verbo por medio del cual todas las cosas fueron creadas, que la Escritura también nos dice, porque el mismo capítulo dice que precisamente todas las cosas fueron creadas o hechas por medio de Él. ¿De quién? Del verbo, de la palabra. Ya que sin Él precisamente nada era o podía manifestarse. El libro de Salmos nos dice que por medio de la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército. Los sabios dicen que este concepto, la palabra del Eterno, es el Mesías. O sea, en otro contexto, uniéndolo a la idea que él estaba expresando, la Bet, es precisamente este verbo por medio del cual se manifestó precisamente todas las cosas. Además, en esa línea, en ese verso, también tenemos la partícula etz, que es la manifestación precisamente de todo el contexto, el poder precisamente de la Escritura, que también es el Mesías. El libro de Hebreos también nos da la misma idea. En el capítulo 11 dice: por la fe, o sea, por convicción, entendemos que el universo, porque toda la materia fue preparado, fue creado por medio del poder de la palabra de Dios. Entonces, ahí vemos precisamente el concepto del Mesías manifestado en el proceso creativo. Los sabios nos enseñan que el santuario, el Mikdash, no solo se trata precisamente de una habitación, una casa para el Eterno, sino que a la vez cumple o va a cumplir en el tiempo, en la historia, un rol muy interesante, pero a la vez también que algo que nos debiera hacer reflexionar, porque aquí también hay una idea unida al Mesías. Bien sabemos, exceptuando la tienda, exceptuando el Mikdash, que en este momento está siendo levantado, el santuario removible, por decir así, la tienda, las dos casas del Eterno, las dos casas fijas, las que son levantadas en el monte que él ha indicado, todas ellas fueron destruidas, ¿ya? Por lo que aquí los sabios hacen una idea de palabras, de la palabra Mikdash, de la palabra Mishkan, también deriva la palabra Mashkon. La palabra Mashkon se puede traducir como garantía. Por lo que ellos dicen precisamente que el santuario funcionó como una garantía, como un fusible. Ustedes bien saben que en un circuito eléctrico, sobre todo de los vehículos o de ciertos domicilios, existen estos componentes que su única finalidad precisamente es que estos reciban toda la descarga ante situaciones de
de baja potencia o de mucha potencia. Bueno, no soy eléctrico, entonces no me manejo estos conceptos técnicos específicos, pero lo que hace un fusible es simplemente soportar algún desperfecto en el circuito. El fusible es el que se echa a perder, por decir así, porque recibe el impacto y así corta, a través del fusible, corta todo el proceso. O sea, así no se destruye todo el resto del proceso. Por ejemplo, cuando un fusible se te quema en el vehículo, te está protegiendo todo el resto del circuito. Imagínense que no existieran los fusibles. ¿Cómo, cómo quedaría precisamente toda la problemática con todos los circuitos, computador y toda la parte tecnológica, precisamente eléctrica, eh, con la cual un vehículo está compuesto, o una vivienda? ¿Cuántos incendios sucederían si no existieran las protecciones, lo automático, todas esas cosas? Bueno, dentro de esa idea, el templo adquiere esa finalidad porque el santo bendito prefiere la destrucción de su casa a la destrucción de Israel. Dentro de esa idea, Hashem prefirió que su casa sea destruida a que Israel sea destruido y desaparecido. Dentro de ese concepto, guardemos esa idea. Y recordemos la pregunta que le hice hace un momento. ¿Cuántos templos la Escritura nos ha indicado? La verdad es que haciendo una mirada un poquito más profunda, y recordemos precisamente los textos que esta parashá nos indica respecto de cuando el Eterno le dice a Moshe, haz conforme a todo lo que yo te muestro. Entonces, acá tenemos la idea que en primer lugar existe más de simplemente 3 moradas. La primera morada, y es la que todos, de alguna manera, muchos sabios concuerdan, que lo que conocimos como en el relato del Bereshit, del jardín, del Gran Edén, no es más que nada el templo celestial. El Gran Edén, el jardín, es el templo celestial. Es el lugar en el cual la presencia del Santo Bendito mora, en la que precisamente Adán y Eva, como los primeros inclusive sacerdotes, ministros de este santuario, fueron colocados con la responsabilidad de mantenerlo y de trabajarlo para que así precisamente la relación entre el hombre y Hashem perdurara. El hombre fracasó, fue expulsado precisamente de este templo celestial, y es ahí que cae en un contexto precisamente natural, carne de materia que perece, y es en este proceso que el Eterno, para no dejarnos solos y para poder de alguna manera, desde un contexto espiritual, sobrenatural, poder tener una relación, mantener esta relación con la humanidad, con la descendencia precisamente de nuestros patriarcas, le entrega esta orden, este concepto, esta idea, a través de Moshe y al pueblo de Israel, para que él se pueda manifestar en medio de su pueblo y seguir manteniendo precisamente este proceso de relación. Es así que desde un contexto espiritual se le entrega una idea, un modelo a Israel en un concepto natural. Es ahí precisamente que el santuario, el tabernáculo y los 2 templos son levantados. Entonces, en una idea de la Escritura ya tenemos, no solo tenemos 3 habitaciones o 3 casas, tenemos 4. Hay una que ya existe. Antes de toda la historia de Israel ya existía una, que es precisamente este templo espiritual, que después inclusive el libro de Hebreos nos estará dando relatos respecto precisamente de este templo espiritual que es desde siempre. Y además existe otro templo que también la Escritura nos indica, y ahí entenderemos sobre todo, haciendo esta unión, esta relación del templo como una protección para que Israel no sea destruido, está Mashiach. Él mismo dijo que él era mayor que el templo. En más de una oportunidad dijo, porque os digo que algo mayor que el templo está aquí. O sea, algo mayor que este edificio, que es dado con una idea sobrenatural, pero es manifestado en un contexto natural.
porque es edificado con manos humanas, pero la idea o la visión es espiritual. Ahora, Yeshua dice que Él es un templo más grande, o sea, Él es un templo más elevado que este templo natural. Bien sabemos nosotros que para Israel el templo era fundamental, sobre todo en su espiritualidad y en su contexto de existencia, por lo cual no es algo menor. El templo hasta el día de hoy, para muchos, sobre todo para nuestro hermano el judío, lo abarca de alguna manera casi todo. Entonces, él mismo inclusive dijo, por una de las cosas por las cuales se le juzgó o se le contradijo a nuestro Mesías, es que él en una oportunidad dijo que destruyan este templo y él en 3 días lo levantará. Pero la Escritura misma dice, precisamente en el libro de Juan, en el capítulo 2, que él no está hablando del templo físico, sino que está hablando de él mismo, como este templo que iba a ser destruido, pero que a la vez también iba a ser levantado después de 3 días. En el capítulo 1, precisamente también de Juan, dice que el Verbo se hizo carne y habitó, no se hizo morada, tabernaculizó, hizo una cabaña entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del único del Padre. Entonces aquí esto es un concepto que está unido a la idea que le estaba hablando precisamente de esta manifestación del Mesías desde el inicio, desde el comienzo del texto bíblico, esta bet, el verbo, ¿ya? La bet, que es la manifestación del Mesías en el concepto de la escritura de la Torá. Que es precisamente la bet, es la representación del cuerpo, la habitación, ¿ya? Así como a Moshe se le fue dada precisamente esta idea. Él vio este templo espiritual en una dimensión que obviamente nosotros no podemos en este momento alcanzar. Esa misma idea la trató de plasmar en lo natural. Eso tiene que ver precisamente con el Mesías. ¿Ya? Y aquí hay una idea muy interesante porque todos sabemos que los templos vienen de una visión espiritual, de una muestra espiritual hacia Moshe, de una idea espiritual que se manifiesta en lo natural a través precisamente de materiales naturales, mortales. De hecho, los templos fueron hechos por manos mortales, por hombres comunes, o más bien dicho, de Israel. La diferencia del templo, o más bien dicho, de Mashiach como templo, y esto es algo que para nosotros, por eso Mashiach de alguna manera es más importante que la casa natural o que el templo natural. ¿Por qué? Porque él no es construido naturalmente. Hablemoslo en el concepto de habitación, de templo. Él no es construido naturalmente. Él es concebido de manera sobrenatural. Por lo que no hay intervención de hombre en ello, sino que todo el relato inclusive nos da a conocer que la intervención es completamente espiritual o celestial. Esta habitación que se manifiesta en lo natural, que es el Mesías, Yeshua, es concebido de una manera sobrenatural, sin intervención humana. Por eso nosotros decimos que Yeshua es divino, porque en él, en todo su ser, no hay intervención del hombre. Bien sabemos que nuestros hermanos de Judá, ellos precisamente dicen que el Mesías puede ser un hombre común, cualquiera, y tienen la razón por causa de los textos bíblicos, porque el concepto de Mesías tiene que ver con el ungido. Bien sabemos por Biblia que un rey era un Mesías. El rey era considerado Mesías porque era ungido. Los Cohen, los sacerdotes, también eran Mesías porque eran ungidos, apartados para. El concepto de Mesías en el cristianismo se le conoce como Cristo. ¿Ya? Algunos han tomado esta palabra como el segundo nombre de Yeshua o Jesús, lo cual es equivocado. Cristo, Mesías, Mashiach, en el fondo significa el ungido, el que es apartado, consagrado. Yeshua no es consagrado humanamente. Yeshua no es apartado humanamente. Él es consagrado sobrenaturalmente
en forma divina. Él es consagrado, Él viene a ser el templo, la habitación de la morada de la plenitud, precisamente el Creador. Así lo dice precisamente Pablo a la comunidad de Corintios, de Colosenses, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, cuando dice, el Padre quiso que en Él, o sea, en Yeshua, como este templo, habitara toda plenitud. ¿De plenitud de quién? Del Padre, del Creador. Yeshua viene a ser precisamente la morada donde reside precisamente esta Shejinah, esta presencia divina. Porque en Él, precisamente, ¿en quién? En Yeshua reside o habita corporalmente, precisamente, toda la plenitud de la cualidad divina. O sea, Yeshua, este templo, esta habitación, como hombre, pero concebido de manera divina, es la habitación del Creador absoluto. O sea, Él viene a ser, esta expresión es la misma que dice esta paracha. Hashem habitó en medio de nosotros a través precisamente de esta habitación llamada Yeshua. El templo sagrado en ese periodo viene a ser precisamente nuestro Mesías. Él dijo, yo soy yo y el Padre somos uno. Y eso tiene que ver en el sentido de la morada. Yo cuando habito en mi casa, yo estoy dentro de mi casa y yo con mi casa soy uno. Porque esta es mi morada, aquí yo estoy habitando, aquí resido, aquí está mi presencia. Entonces, yo en mi casa somos uno. Eso es lo que de alguna manera el Mesías también está diciendo, que Él es la habitación de la divinidad suprema. Lo que pasa es que nosotros con el tiempo hemos confundido, porque no es lo mismo ser que habitar. Y eso es uno de los grandes problemas que ha traído, sobre todo en ciertas interpretaciones, ciertas formas de entender, ciertas formas de acercarnos precisamente a nuestro Mesías. Y esto también ha derivado a diferentes, lamentablemente, discusiones, porque no es otra forma, discusiones entre la hermandad respecto de la forma en que vemos precisamente nuestro Mesías. Al menos aquí, en esta comunidad, nosotros como Quejilá Grupo Vida, no nos interesa debatir al respecto de este concepto. No queremos ser nosotros motivos de división y separación del cuerpo de Mashiach. Nosotros nos queremos enfocar en el trabajo y en la obra, en lo que Él nos encomendó por hacer, y no ir a discutir o tratar de debatir de cosas que caen en un contexto especulativo y que seguramente muchos de nosotros nos vamos a llevar tremendas sorpresas, vamos a tener que ser corregidos, cualquiera de las dos posturas, y en muchas otras más. Cuando Él se manifieste, yo creo que en muchas cosas nosotros vamos a tener que ser corregidos que estamos equivocados. Pero en este momento no me puedo quebrar la cabeza tratando de dar una respuesta, una interpretación a algo que la verdad es que, ¿qué es lo que yo necesito saber? Yo necesito saber que Él es nuestro Mesías, que Él es nuestro Salvador y Redentor, y que no hay ninguna otra forma de llegar al Padre si no es por Él. ¿Cómo Israel podía llegar a Dios en el periodo de Israel como pueblo? Precisamente a través de todo un sistema de sacrificio, a través de todo un sistema sacerdotal, y ese sistema estaba representado precisamente en una casa, en un templo. A hoy en día nosotros, todos nosotros, a pesar de que no esté el templo levantado, tenemos la oportunidad y tenemos la manera de poder llegar al Padre. ¿Por qué? Porque tenemos al Mesías, el templo principal, y Él mismo dijo, a través de mí puedes llegar al Padre, a través de mi nombre, lo que pidas en mi nombre. ¿Por qué? Porque Él es el instrumento, Él es el medio, Él es precisamente la plenitud de la deidad, Él es el camino, Él es la forma en que podemos llegar precisamente a la divinidad suprema. Recordemos cómo parte esta parashá. Dice, el Eterno le dice precisamente a Moshe, a los hijos de Israel a través de Moshe, que tomen una terumá, una ofrenda para Hashem. Y aquí hay algo que nosotros no podemos dejar escapar, porque esta ofrenda tiene una característica. Dice,
de todo varón, cuyo corazón lo diera voluntariamente, voluntariamente. En primer lugar, la palabra aquí, precisamente con la cual la parashá es nombrada, terumá, viene de la raíz rum, que es elevar, o estar elevado, ¿ya? De aquí por eso terumá también se le traduce como una ofrenda mecida o elevada. Ahora en el contexto, porque precisamente esta ofrenda debía ser entregada de un corazón con una característica especial. Entonces, la pregunta es cómo nosotros, hoy en día, en un contexto espiritual, podemos elevarnos delante del Eterno. ¿Cómo podemos acceder a su presencia? En primer lugar, nosotros sabemos que todo este proceso de la ofrenda va en un proceso de perfección, se va mejorando la manera de la relación que Israel va teniendo en el tiempo, se va estipulando una metodología en la cual que todo esto tiene que ver con la relación del Eterno. Pero aquí precisamente el Eterno nos da esta idea, precisamente, sobre todo en la relación del templo o de los sacrificios de esta ofrenda quemada. Una ofrenda que era alzada a través del humo, a través de los gases con la cual eran quemados precisamente los animales y ofrecidos al Eterno, ¿ya? Eh, hay, una, hay un tema precisamente en la Biblia que nos dice que debiera subir como olor fragante. Entonces, la ofrenda que era en un contexto material, la ofrenda en un contexto material, al pasar por este proceso precisamente de preparación, se elevaba al ser presentada, al ser quemada o al ser sacrificada. Esta se elevaba al Eterno en un contexto espiritual. Entonces, ¿cómo algo material puede elevarse en un contexto espiritual? Porque recordemos, en estos momentos, las instrucciones que de cosas comunes, materiales, por decir así, estas van a pasar a tener un contexto espiritual elevado, santificado, apartado, consagrado. Y eso es algo que igual es como, si pensamos, no quiero irme más allá profundo de lo que quiero comentar, pero si pensamos eso igual es como algo bastante interesante, porque algo común pasa a ser precisamente santo en un nivel muy especial, porque por ejemplo el oro, acuérdense que en el oro se usó para el arca, donde reposaba la presencia del Eterno como algo común, pasa a ser parte de un mueble en el cual reside lo más sagrado en nuestras vidas. Los sabios nos enseñan que existen dos fuerzas que mueven al hombre, de alguna manera. Estas fuerzas tienen que ver, están siempre constantes en nuestra vida, que esto tiene que ver con el recibir y el dar. Nosotros siempre estamos en este contexto en varias áreas de nuestra vida. Muchas veces recibimos, muchas veces damos. Entonces, esa relación influye mucho en nosotros. Los sabios se preguntan, ¿por qué el texto dice, tomarán para mí? Cuando la verdad del texto debería decir, darán para mí. Pero nos dice que tomarán. Los sabios precisamente a través de toda esta idea nos enseñan que aquel que da, inevitablemente recibe. Porque precisamente en el contexto de lo que la escritura nos indica, la acción que está vinculada al dar o al entregar es algo que está relacionado en forma directa al amor o al corazón. Los sabios dicen, si quieres despertar en ti el amor por tu semejante, por tu prójimo, tienes que invertir en el beneficio de tu prójimo. Si tú quieres despertar el amor por tu semejante, entonces ve e invierte en él. Uno de los grandes sabios, Israel Rashi, dice, lo propio, lo que es de uno, por decir así, es querido, es apreciado, porque en él precisamente hemos trabajado, nos hemos esforzado y nos hemos encariñado. A través de todo ello hemos creado un vínculo o una expresión de uno mismo. Lo que tú precisamente has cuidado a través de un tiempo y has tenido una relación, tú mismo te expresas, tú te extiendes en ello.
por lo cual precisamente creamos un vínculo. Y por eso no nos es fácil muchas veces soltar las cosas en las cuales nosotros nos hemos extendido o nos hemos depositado, en el sentido de muchas cosas que hemos nosotros realizado o trabajado, porque creamos un vínculo con todo ello. O sea, hay un corazón, hay un amor en todo ello. Además, haciendo un recuento, los sabios también nos comentan que cuando Amalek aparece en la vida de Israel en un contexto negativo para destruirlo, este viene siendo como, lo vamos a poner así, como un bombero. Israel viene encendiendo una llama de pasión, una llama de fervor, una llama de devoción al Creador. Y aparece Amalek, y Amalek viene a ser aquel que viene a apagar, que viene a desincentivar, que lo que busca de alguna manera es opacar ese fervor, esa llama, esa pasión en ti, y por eso viene a desanimarte, viene a desanimar a Israel, quiere sacarlo del propósito. De alguna manera representa como aquel que enfría las aguas, que enfría el nivel precisamente de la pasión de lo que Israel venía ya viviendo o pasando. La Escritura nos dice, de todo varón cuyo corazón diera voluntariamente. Aquí hay precisamente una idea muy interesante con la cual quiero ir terminando y no quiero dejar escapar. Nuestros padres, la generación de Israel en el desierto y los antecesores tenían un propósito, y eso lo da claramente el libro de Hebreos, cuando en el capítulo 11 habla respecto de la fe. En el fondo lo que nos está hablando es del propósito. Todos ellos tenían un propósito y en virtud de eso lucharon, en virtud de eso se encaminaron y en ello pusieron su corazón. En ello precisamente ellos se extendieron y amaron todo eso que hicieron. Era necesario, es necesario que en los propósitos de tu vida, tú pongas tu corazón, porque cuando no está el corazón involucrado en algo, corres siempre el riesgo de las cosas no salgan bien, o estas en el tiempo pierdas tú el cariño y las dejes. Es así que todas aquellas cosas que las cuales no está involucrado nuestro corazón, no le tengamos un apego, por lo que podamos dejarlas fácilmente. Podemos tomar algo o dejarlo en el tiempo y puede que no nos importe, no nos duela mucho. ¿Por qué? Porque no estaba yo involucrado en eso. En el contexto precisamente de la terumá, de la ofrenda, los sabios dicen que no todo Israel ofrendó, aunque el texto nos da a entender como que sí todo Israel se manifestó en ofrenda, pero dicen que no. ¿Por qué? Porque la ofrenda tenía una condición, y era que el corazón debía estar sintonizado por lo que se está haciendo, por lo que dicen que muchos llegaron a ofrendar. Pero la revelación del Eterno le mostraba precisamente a Moshe y a Aarón, en este caso, de que la cualidad del corazón no era apta. O sea, independiente de lo que estaban llevando, el corazón no estaba en sintonía con la situación. Todas esas ofrendas fueron rechazadas. Entonces, acuérdense que el mismo profeta Jeremías dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y además que el Eterno escudriña los corazones, que Él prueba, pesa los pensamientos. Entonces, eso es algo que para nosotros no deberá ser entendido. Yo no puedo engañar a Hashem. Nosotros no podemos engañar a Él. Él sabe la actitud que tenemos en cada una de las cosas que hacemos. Hay una expresión, inclusive lo podemos ver en algunos textos. Dice, en el Brit Hadashah dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria del Eterno. Por cuanto todos pecaron. Esa expresión igual es como, si no la logramos explicar, no vamos a entender. Todos pecaron, entonces es como que están todas las generaciones condenadas. Mashiach en una oportunidad dijo, cualquiera que anule uno de los mandamientos, precisamente será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero está hablando de uno, o que de alguna manera sea un mal profe en ese aspecto. Dice, será llamado pequeño en el reino de los cielos. El apóstol Santiago, Jacob, dice, porque cualquiera que guarde
toda la ley, pero quebranta solo en un mandamiento, se hace culpable de toda ella. Estas palabras son como de poca fe para nosotros, porque dices, chuta, o sea, puedo yo tratar. ¿Quién de nosotros es perfecto en todo lo que hacemos? Ninguno. Siempre en algún momento tenemos un error. Entonces, si seguimos la idea estricta de Santiago, quiere decir que nos estamos haciendo culpables cada rato de toda la ley. Porque muchos de nosotros que nos esforzamos en guardar sus mandamientos, pero no siempre somos perfectos y en más de algún momento vamos a tropezar y no vamos a hacer las cosas de acuerdo a la Torá. Entonces nos estamos haciendo culpables de toda ella. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. No, en esto está el concepto del cómo lo hago. No se trata solo de quebrar los mandamientos, sino se trata con la intención o cómo yo estoy en ese contexto. Aquí lo que tiene que ver, la idea que tiene que ver es precisamente está amarrada al corazón, a mi ser, en mi entendimiento. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro rey David, precisamente, la escritura dice que era un hombre conforme al corazón de Hashem. El libro de Hechos relata y dice que David halló gracia, misericordia delante de Dios. Pero David, ustedes saben que quebrantó la Torá. David hizo cosas aberrantes delante del Eterno, pero aún así él encontró gracia. Aún así la escritura se refiere a él como alguien que está conforme al corazón. Y ahí está la clave. La clave, hermanos míos, no está solo en hacer las cosas, sino también es con qué corazón. ¿Cuál es la identidad que tiene mi corazón? Es importante entender que nosotros debemos tener un corazón con una identidad que esté apegada al Eterno, una identidad de reino. En relación a todo lo que hemos ido hablando en el contexto personal de nuestras vidas, la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón en cada una de las cosas que haces, en cada una de las cosas por las cuales tú te relacionas con el Eterno? ¿De qué manera tú estás haciendo las cosas? Tenemos la conciencia respecto precisamente de la elevación y las exigencias que el Eterno nos pide en el sentido de acercarnos a Él, que hay cosas que no están dadas a nuestra opinión o a nuestra voluntad, sino que están dentro de un contexto de la exigencia que debemos nosotros autoexigir, no valga la redundancia, para acercarnos a Él. Y eso involucra que no hay que hacerlo solo de manera literal, sino que involucra todo nuestro ser. Es muy distinto precisamente hacer las cosas por hacerlas, o hacer las cosas porque deseo, porque me nace del corazón hacerlas. El Eterno, recuerda esto, quiere vivir en medio de nosotros, pero necesita de un corazón rendido, de buena voluntad, un corazón con identidad de reino, para que así Él pueda establecer en nosotros o en ti su Mishkan, su tabernáculo, su templo. Precisamente Pablo dice que todo edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo. Y eso está hablando de nosotros, no está hablando de algo material, sino que está hablando de nuestras vidas como un templo santo. También a Corintios le dice, de acuerdo, dice, ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Adonai y los ídolos? Dice, porque nosotros somos templo del Elohim vivo, nosotros somos templo del Elohim vivo. Y aquí precisamente toca lo que hemos estado hablando. Dice, y dijo Adonai, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿Eso se puede cumplir hoy? ¿Hoy puede existir un templo en nuestras vidas? Asimismo, Pablo también dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, que mora en nosotros y que recibimos de parte de Elohim? Entonces, hermano mío, hoy día nosotros somos templos. El tema es con qué estás construyendo ese templo, cuál es la ofrenda, o no solo la ofrenda, porque podemos presentar muchas ofrendas. El tema es que no es solo la ofrenda, sino con qué condición, cuál es la condición que acompaña esa ofrenda, cuál es el corazón que está involucrado en este proceso que estoy yo realizando. Hay una regla espiritual en la cual nosotros debemos seguir, y es que precisamente
a través de esta regla, los cielos se abren a favor de nosotros. Y te lo puedo decir con categoría. Si nosotros nos apegamos a esta regla, muchas condiciones de tu vida van a cambiar. Quiero recordarte el siguiente hecho. En una oportunidad Yeshua dice, o relata la escritura, dice, un día, al levantar la mirada, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Los ricos estaban echando su ofrenda. Pero había también una viuda, que era pobre, que echó allí 2 monedas o 2 monedillas, algo insignificante para los demás. Yeshua dice, en verdad les digo, que esa mujer, esa viuda, esa mujer pobre, echó o ofrendó, entregó una terumá más grande que todo el resto. En el contexto natural eso no es entendible, porque ella echó 2 monedas insignificantes en relación a toda la riqueza que los demás estaban entregando. ¿Pero acaso Yeshua estaba mirando eso? Yeshua estaba mirando el dinero que esta mujer estaba aportando a diferencia de los demás. Yeshua no estaba mirando el dinero, él estaba mirando la condición del corazón con el cual esta mujer se presentó delante de Dios. Eso es lo que marcó la diferencia entre estos hombres con dinero y esta condición de esta mujer viuda y además pobre. Pero ella echó con todo su corazón todo lo que tenía, todo lo que tenía. Eso es amor verdadero. Eso es amor verdadero. Eso es un corazón con identidad de reino. La clave, hermano mío, está en cómo yo me acerco a Él, no solo en hacer los mandamientos, no solo en cumplir de la A a la Z, de la A a la Tau, no es solo cumplir con ello, sino que a la vez involucrarme con cada una de las cosas que hago, hacerlo con un corazón sincero, hacerlo con un corazón correcto, verdadero. Pablo dice a la comunidad de Colosenses, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Aquí está hablando precisamente de las autoridades, que nosotros debemos involucrarnos en las cosas que hagamos, ya sea en nuestro trabajo, en todas las cosas que hagamos, en la caja, en la iglesia. Hacerlo entendiendo que lo estamos haciendo para el Creador y no para los hombres. Asimismo, precisamente, varios salmos, 119, Salmo 10, 34, 145, también expresan la misma idea, que nosotros debemos involucrarnos con el corazón, con todo nuestro corazón, delante de Hashem. Hermanos míos, en tu corazón, que está alojada de alguna manera tu identidad, lo que eres. El corazón tiene que ver con nuestra identidad, con nuestro pensamiento, con nuestras decisiones, con nuestra voluntad. Con esa identidad, con esa voluntad, con esa pasión, con ese deseo, tú puedes destruir o puedes construir. Tú puedes ser un colaborador del mundo, destruir las cosas sagradas, destruir todo lo que está alrededor, ser una persona egoísta que te dé lo mismo al resto y vivir tu vida. Es tu decisión. Inclusive, siendo un creyente, muchas personas creyentes, pero con un corazón tremendamente egoísta, que lo único que les interesa un poco es afirmarse ellos y el resto no les interesa. Hay ofrendas que son como camufladas, como que hacen percibir como que yo soy generoso. Hay tremendas discusiones en redes sociales respecto de la validez del diezmo, por ejemplo, en la que muchos se creen grandes eruditos y maestros y dicen, no, que eso es para la viuda, el huérfano. Sí, está bien. Nosotros como cuerpo social del Machía, un cuerpo vivo, una iglesia viva, tenemos responsabilidades sociales. Pero eso tiene que ser como cuerpo. Tú por eso integras o te haces parte de una comunidad, para que a través de la comunidad tú puedas extender tu brazo en ayuda de otros. Acuérdense que la Escritura, y bien precisamente nos dice, que uno no puede, la ofrenda no tiene validez cuando tú eres el que sale exhibido en ella. Sino una ofrenda importante es una ofrenda anónima. La ofrenda que adquiere validez delante del Eterno es anónima. Por eso
La Escritura nos dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. O sea, hay cosas que deben hacerse de una manera, podríamos decirlo, quizá inteligente, con un corazón correcto. Hay algunos que hacen cosas para destacarse, para ser exhibidos, mostrados, pero no es el corazón correcto en todo orden de vida. Hay personas que se empoderan en una idea y no quieren salir de ahí, son caprichosos, porque en el fondo no están interesados en las cosas del reino. Su interés es netamente personal. Y eso no es el corazón. Hay muchas personas que tienen una fluidez en la prédica, en la enseñanza, que tienen una destreza en poder comunicar, pero al final con el tiempo son personas que sacan al Eterno de ellos y quieren figurar ellos. Quieren ser personas que ellos se destaquen, ser ellos reconocidos. Es así precisamente que tenemos experiencia que cuántas veces fuimos a ver al hombre de Dios, la unción del hombre de Dios. Y como que buscábamos que ese hombre de alguna manera nos transmitiera una unción, cuando la verdad es que todo eso tiene que ser a través de la comunidad. El Eterno se manifiesta a Israel y a través de Israel precisamente la luz a las naciones, como comunidad. Lo importante, y ese es el gran problema que tenemos hoy, las comunidades muchas de ellas toman contexto partidario, se agarran de un letrero y a través de ese letrero precisamente es como que quieren en el fondo llevar su vida espiritual. Hermanos, nosotros integramos una comunidad para desarrollarnos espiritualmente y para llevar a cabo el propósito que el Eterno nos encomendó. La comunidad no es algo con el cual yo deba, ¿cómo decir? Formar una identidad como salvadora, como que es todo para mí. No. Yo debo cuidar la comunidad, yo debo trabajar con ella, yo debo colocar mi corazón en ella, debo formar una relación con ella, pero con la comunidad, no con la organización. Cuando me refiero a la comunidad, me refiero precisamente a las personas con las cuales estoy, las personas, el líder, el pastor, el rabino, los hermanos. Con ellos debo formar un lazo fuerte para trabajar en virtud del llamado con el cual nosotros se nos ha entregado. No por el letrero, no por la organización, no por el nombre. Esos van y vienen, hermanos míos. Nosotros somos la iglesia del Mesías, nosotros somos la novia del Mesías. Y eso no tiene nombre, no tiene letrero. Entonces nosotros pongamos el corazón en las cosas correctas. Comencemos a enlazarnos con las cosas que realmente son de construcción, son de edificación, que las cuales nos comunican con lo celestial. Comencemos a tener un corazón con una identidad que nos acerca al Eterno, no que nos aleje de ellos. Hacernos libres, que nuestras posturas y que nuestras decisiones y nuestras palabras terminen por sacar a algunos del camino o los desvíen del objetivo. Nosotros debemos acercar las personas a Dios, así como Él nos entregó la Torá para acercarnos a Él. Así también nosotros debemos continuar con este proceso, pero con un corazón correcto, no con un corazón desviado. Que Hashem te guarde y te bendiga grandemente. Fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que tengan una muy buena semana. Bendición. Soy el pastor Leimir desde acá de Chile. Shalom.